De verdad que es un alto honor poder estar con ustedes completamente en vivo aquí desde TN23 y su programa de análisis. De hecho, el análisis de la noticia a la medida. Ya se da cuenta de la fecha. Hoy es 25 de noviembre. Estamos a un mes de la exacta Navidad y en Estados Unidos precisamente es el tema del Día de Acción de Gracias. Andri Carías, licenciado, es un gran gusto poder saludarte. Igualmente, licenciado Giulio Talamonti, gracias por la invitación para estar en este programa. No, es un honor, Andri. Felicidades. Gracias. Felicidades en el Thanksgiving a todos nuestros amigos Así es. en Estados Unidos. Sabes, Talamonti, el lunes estuve contigo en el programa y me escribieron mis amigos Rubén y Leti Ibáñez desde San Diego, California. Me dijeron, estamos viéndolos aquí en el programa a la medida. Siempre miramos a Talamonti todas las noches. Y gracias. ahora, pues, saludos para ustedes, amigos Ibáñez, allá en San Diego, California, a todos los miles de guatemaltecos que nos ven en Estados Unidos en este Día de Acción de Gracias. Probablemente hoy partiendo el pavo con una pierna en la mano y el control del televisor en otra para no perderse a Talamonti. No, gracias, mi querido licenciado Andri Carías. Y ahora sí, vamos a iniciar. Andri, televidentes, saben que el primero de los temas es este día, 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que vamos al contexto, por favor. Mundial, 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física y sexual. En el caso de Guatemala, el Ministerio Público ha reportado que el delito más denunciado es el de la violencia contra la mujer. Hablando específicamente de mujeres, podemos hablar que se dan consecuencias físicas, psicológicas, sociales, incluso económicas, ¿verdad? Entre las psicológicas podríamos hablar de ansiedad, temor, rechazo hacia otras personas, podemos hablar también de aislamiento social, ¿verdad? Temores nocturnos, tenemos también algunos casos que han tenido graves secuelas como desarrollos de trastornos psicológicos, por ejemplo la depresión, algún trastorno límite de la personalidad, entre otros, ¿verdad? De acuerdo con el estudio realizado por parte de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, los departamentos con más incidencia a este tipo de casos son Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango. En Guatemala se ha normalizado mucho el tema de la violencia, ¿verdad? Que viene muchas veces de generaciones atrás. Entonces las familias han guardado muchas veces estos secretos y por eso mismo es que no existe esa cultura de denuncia ni a nivel social, ni comunitario, ni familiar. Entonces ese temor generalmente en las mujeres está porque el agresor está cerca a ellas, ¿verdad? Está dentro de las familias, incluso es o puede ser, ¿verdad?, el proveedor económico. Entonces está ese miedo de qué va a pasar si yo denuncio. Sin embargo, pues es una fase de la violencia sexual, de la victimología. Lo más importante es romperla, ¿verdad? Porque si no se rompe, el abuso puede, primero, seguir silenciado y segundo, que sea constante, ¿verdad? Que se siga repitiendo hasta que se ponga una denuncia y se pueda frenar este tipo de violencia. Entre los casos más relevantes que destaca el Observatorio de Mujeres del Ministerio Público, en lo que va del año en el país se han registrado 57.899 mujeres que han sido víctimas de violencia, 27.914 han sufrido violencia psicológica y 17.749 violencia física. Según el INACIF, se han realizado 3.623 necropsias asociadas a hechos criminales correspondientes al sexo femenino. 53% de la población guatemalteca son mujeres y es dramático cuando vemos que hay al menos 55.000 denuncias por cualquiera de los 5 tipos de violencia y de abusos en contra de las mujeres. Ahora bien, esta es la cifra oficial. Andri, no me dejarás mentir a mi estimado licenciado Carías que también hay una cifra muy grande, no sé, potencialmente igual o más grande que esa cifra oficial de no denuncias sobre estos temas de la violencia en contra de la mujer. ¿Qué pasa, Talamonti, en todos los casos, no es cierto? Así es. En todos los casos de violencia, yo diría, yo no sé si tú tienes ese número aproximado.
¿cuánto por ciento? ¿Cuál es el porcentaje de los que sí denuncian, Talamonte? Como para hacernos la idea, yo creo que ni siquiera llega al 25% no, de las denuncias. Y eso ¿no precisamente te iba a decir. ¿Verdad? Ese porcentaje de denuncia, aunque vamos mejorando en Guatemala, sí, está oscilando de un 20 a un 25% de manera optimista ese 25%. Imagínense ustedes. Entonces, ojo con eso. Entonces, si hay 100, bueno, ahora van, creo que son 106 casos por semana, algo así. Es una cosa tremenda. Pero imagínate eso. Oficialmente 55,000 denuncias. Es nada, oficialmente 55,000 denuncias. Ahora, si presentaran todas, más de 200,000. ¿Te imaginas en el área rural de Guatemala? ¿A qué hora es una niña? ¿A qué hora es una adolescente? ¿A qué hora es una mujer que tiene que desplazarse, que tener recursos para hacerlo, va a andar haciendo una denuncia? No, esto es dramático. Hoy, por cierto, estimado licenciado Andri y televidentes, no es un día que se celebra, porque de celebración tiene poco. Es un día que se conmemora. Y es un día que empieza a conmemorarse a nivel mundial desde el año de 1981. Es decir, también digamos que es relativamente joven esta conmemoración. ¿Ha servido o no para frenar el tema de la violencia, ¿no?, en contra de la mujer? Muy poco. 40 años. Talamonte del 81 para acá, ¿no? Así es. Y como tú dices, ¿ha servido para frenar? Pues prácticamente nulo, porque en el 2021, si van 55,000 casos de denuncias de violencia contra la mujer, imagínense ustedes eso. Ya se sobrepasó la cifra comparativa con el 2020 y obviamente con el 2019, pero 2020 fue un año crucial y pico, porque por la pandemia se daba mucho este tipo de casos de violencia, ¿no? Que la gente estaba como harta, podríamos decirlo, si pudiéramos utilizar ese lenguaje, ¿no? Por la pandemia, por estar juntos. Sí, porque está ese encierro, esa fatiga pandémica y esa situación que, si me permites, vamos a ir contextualizando, inclusive con datos, por favor, ahí a través de nuestra producción extraordinaria. Entonces, Andri y televidentes, fíjense lo siguiente: el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer inició a conmemorarse el 25 de noviembre de 1981. Esto no es un día de celebración, ya lo dijimos, más bien es un día dedicado a la sensibilización y denuncia sobre la violencia contra las mujeres en el mundo. Lógicamente, su origen tiene, entre otros fundamentos, esa falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres, y también esa falta de equidad se manifiesta de varias maneras y constituye una permanente discriminación y, por supuesto, victimización hacia la mujer, en este caso guatemalteca. Ahora, Andri, te pregunto una situación para el análisis de todos. ¿Es un país todavía machista? Guatemala lo es, pero es que a veces para el machismo contribuye a la propia mujer. Talamonte, es que es correcto. Es que aquí es de hablar, de poner las cosas sobre la mesa y hablar como es, para ¿no? poder erradicar el problema, sí. Correcto, porque desde la infancia pequeña de las mujercitas, de las nenas, de las niñas, se les va inculcando eso del machismo, que lava tú los trastes, que sírvele a tu hermanito, que mira que esto, que mira el otro. Entonces el niño varón crece como servido y la niña, la mujercita en el campo, crece como que si fuera la que le ayuda a su hermanito. Entonces, Talamonte, yo creo que lo que tú has dicho es extremadamente importante y hay que erradicarlo. Y fíjate, Andri, que esto que estamos analizando, que parece tan simple, pero que es el primer resabio de machismo que provoca todo este tipo de violencia, es permitido por los padres y es permitido por las madres, sobre todo. ¿Me permites hacerte una pregunta que yo creo que tú la explicas muy bien, porque lo dijiste esta tarde en el programa que tenemos juntos? ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Porque yo creo que desde ahí parte, ¿no? Igualdad y equidad desde la primera infancia de nuestros hijos. ¿Te puedo pedir un favor para que lo podamos graficar y así a todos nos queda claro? Veo que sobre esa mesa que tú ocupas hoy está un celular y hay una tableta. ¿Puedes tomarlos, por favor? Sí, por favor, aquí está. A ver, suponga, el celular que tiene tuyo, lo mismo, tiene exactamente lo mismo. La misma información. Tiene un guión del noticiero y aquí está también exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Los conceptos que el licenciado Andri Carías está comentando. Ahí tenemos una situación en la que supongamos que la tableta es tuya, la grande, y que el teléfono es mío. Hay una situación, si los tuviéramos, no me salgo del tiro, pero digamos que así es. Hay una situación Yo te lo voy a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, aquí hay una situación de supuesta igualdad en función de que los dos tenemos un aparato electrónico, un aparato donde está la misma información, pero no hay una equidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces aquí tendríamos que ver
cuál es mejor. Correcto. Si es mejor el tamaño, si es mejor la capacidad que puede tener operativa el teléfono celular. Van a haber diferencias y esas diferencias se matizan y se traducen en el día a día en eso. Es decir, digámoslo, que fuera esta la mejor y ese el menor. Así de grandes son las oportunidades para los hombres, así de menores o pequeñas se hacen las oportunidades para las mujeres en igualdad de condiciones. Igualdad es que los dos tenemos un aparato Tenemos electrónico. igualdad, más no hay equidad. Es que el tuyo es No es lo mejor mismo. y el mío no tanto. O viceversa. O viceversa. Sí, Ya, porque comprendo. hay una diferencia, no hay igualdad. Y eso es lo no que hay pasa, equidad. Talamonti, entre los niños, ¿verdad? Y las niñas. Así es. Desde la pequeña infancia en Guatemala, muchos todavía en este país machista y toda Latinoamérica que es así, enseñamos a las niñas como que a ser las servidoras de sus hermanitos. Correcto, ¿no? has aprendido. Y lástima, ¿no? Lástima. Mira, de manera perfecta has aprendido, y todos, creo yo, porque aquí aprendemos todos día con día estos conceptos. Ahora, vamos a pedirle, por favor, a nuestra producción que podamos pasar los siguientes datos y, Andri, licenciado, quisiera pedirte que los compartiéramos, nos ayudan a contextualizar lo que hablamos. Con mucho gusto. La violencia contra la mujer es un problema social presente en el ámbito doméstico como en el ámbito público. Los tipos de violencia, los cuales pueden ser víctima una mujer, están tipificados en Guatemala de 5 maneras. Así es. Verbal, psicológica, física, emocional y sexual. De las 5 formas de violencia contra de la mujer, la más común es la experimentada dentro de la cultura de machismo. Se trata de la violencia física. Se estima que a nivel mundial al menos 70% de las mujeres experimentarán algún tipo de violencia durante el transcurso de su vida. Talamonti, explícanos esos 5 aspectos, por favor, para que todos quedemos claro que sí. sabidos de qué se trata. Va a ser un gusto, Andri. Primero partamos de una base que es la estadística mundial. La estadística mundial es terrible. 70% de las mujeres en algún momento de su vida, y estamos hablando de todo el mundo, van a sufrir algún tipo de violencia o ya lo sufrieron. Imagínate. Dramático. 5 tipos de violencia que tipifica nuestra ley. Primero, la violencia verbal. La violencia verbal se tipifica cuando tú agredes verbalmente a alguien. Le dices, mira, eres una persona inútil, en este caso a una mujer. A ella la agrediste verbalmente porque le estás diciendo algo que además va de la mano con la violencia psicológica, está mermando su autoestima. La violencia física, todos la conocemos, se manifiesta con los golpes, se manifiesta cuando vemos, por ejemplo, que las mujeres mueren con violencia extrema, a machetazos, quemadas, por balazos. O que amarró con una cadena el otro a un árbol a su esposa. Violencia física y psicológica allí. Luego está la violencia económica, ¿verdad? Es decir, no prestarle asistencia por parte de la pareja, no necesariamente del marido, no tienen que estar casados, a lo que necesita la mujer y los hijos, y la violencia sexual en la cual dentro del ámbito de la pareja se puede agredir a esta persona. Y por supuesto, Andri, como tú lo sabes, y lamentablemente aquí también, y esto va increciendo, el punto culmen de la violencia en contra de la mujer, el femicidio. Talamonti, qué increíble, ¿no? Y que hoy se conmemore en el mundo esto después de 40 años y que en 40 años no se haya logrado avances significativos, es para poner las barbas en remojo y para elevar esto, ¿no? A que los gobiernos empiecen a hacer algo realmente en pro de la mujer, ¿no es cierto? Dejemos un mensaje, rompamos el círculo de la violencia, y te pido por favor que en 10, 15 segundos puedas establecernos ese círculo de la violencia. ¿En qué consiste, por favor, licenciado? Bueno, el círculo de la violencia es un círculo vicioso, ¿no? Eso en es. que primero se pelea la gente, después llegan a los golpes, al maltrato, después se reconcilian, después vuelve la pelea. Eso es un círculo de nunca acabar. ¿Cómo se rompe? Bueno, denunciando en primera instancia y en segunda instancia perdonando, aceptando las diferencias. Perfecto. Y siguiendo adelante. Ahí tenemos este primer tema perfilado. Usted seguramente en casa va a tener las mejores conclusiones como siempre. Y el segundo tema, miren qué cosa, ¿no? Es decir, vamos a hablar de una ONG que se dedica precisamente al trabajo a favor de las mujeres guatemaltecas, pero que hoy fue víctima no solo de un robo, sino que prácticamente de una toma de rehenes. Vamos con esto al volver, ¿no es cierto? Claro que sí. Por favor, no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. En el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, 4 criminales ingresaron a las instalaciones de una ONG que se encarga de brindar apoyo y capacitación a las mujeres. Tomaron de rehenes a los trabajadores del lugar con el fin de cometer un asalto. Como si se tratara de una película. Los asaltantes amarraron a 8 trabajadores para robar equipo de cómputo y demás objetos de valor.
Pero los delincuentes no contaban con que otras 2 personas se refugiaron en el baño al escuchar los gritos de sus compañeros. Una de las trabajadoras llamó a su papá para indicarle lo sucedido. El hombre, preocupado por la vida de su hija, llamó a la Policía Nacional Civil. Cuando llegaron los agentes, encontraron a los rehenes en el suelo y a los ladrones intentando extraer los objetos del lugar. 2 guatemaltecos, un hondureño y un mexicano fueron detenidos por los uniformados. Bajo amenazas de muerte con pistola en mano, pues retienen a los empleados de este lugar, que son 10 las víctimas de estos asaltantes. Y cabe resaltar que de los 4 detenidos, 3 de ellos tienen antecedentes. Ellos pues ingresan, amordazan a las víctimas, los tenían maniatados y pues los retienen en un ambiente. Sin embargo, una llamada de una de las víctimas hacia uno de sus familiares permite que el familiar de ellas pues llame al teléfono 110 de manera inmediata. Acá a este lugar se movilizaron unidades motorizadas y de 4 ruedas y permitieron la captura en flagrancia, como ustedes pueden darse cuenta en las imágenes, de estos 4 individuos. Los capturados son los guatemaltecos Eric Leonel Mijangos López, de 29 años, alias Veterano, que tiene 2 antecedentes por portación ilegal de arma de fuego y por robo de terminal móvil. Además de José Francisco Castillo Mendoza, de 25 años, alias El Chueco, a quien le aparecen 2 antecedentes por extorsión del año 2015. Por otra parte, fue detenido el mexicano José Abeldaño Valdía, de 26 años, alias Moreno, y Marcos Adonis Mejía Murillo, de 23 años, alias Picote, originario de Honduras, y quien fue detenido el pasado 11 de agosto, cuando supuestamente asaltaba a peatones en la avenida Reforma, junto a Beatriz Revolorio y Daniel Machado. Los 3 salieron libres al siguiente día. Las instalaciones de la ONG en donde ocurrieron los hechos está ubicada en la colonia Jardines de Utatlán 1, zona 7 de la ciudad capital. Pero mire usted qué coincidencia más terrible, ¿no? Estos 4 sujetos en el día de la conmemoración de la eliminación de violencia en contra de la mujer, robando y tomando rehenes en una ONG guatemalteca que se dedica precisamente a trabajar en pro de las mujeres. Ahora, Andri, yo quiero llamar la atención a algo, ¿no? Y esto lo quiero explicar bien. 4 fueron los sujetos que primero pues retuvieron a esta gente, violentaron y luego estaban queriendo robar. 2 de ellos guatemaltecos, delincuentes, otro mexicano, delincuente, otro hondureño, delincuente. No es cuestión de nacionalidades, porque no se trata de que vamos a estigmatizar a los extranjeros y menos a aquellos que viven aquí en Guatemala. La mayoría son trabajadores y son honestos. Pero este sujeto, sobre todo el hondureño, es que ya había sido capturado, aprehendido, como decimos en derecho, la semana pasada en la avenida Reforma por estar asaltando a transeúntes, y uno se pregunta, ¿qué hacía ya libre este día nuevamente delinquiendo? Bueno, es una pregunta como la anterior que tú me hiciste, ¿no? Que es un círculo vicioso. Círculo vicioso. En Guatemala, pues no sé por qué pasa, pero no sé dónde está el eslabón de la cadena que se rompe, ¿no? En la no ratificación de la denuncia. ¿Verdad que sí? Ahí está. Porque se captura a un delincuente, a veces infraganti, luego se lleva al proceso, luego de esto va unos días a la cárcel retenido mientras el proceso, y luego de este proceso sale en libertad. En la primera declaración no hay nadie que pueda ratificar eso, entonces no hay una prueba contundente, el juez dice, bueno, fuera, ¿verdad? Y esta semana haciendo esto, qué lindo. Y Talamonte, y eso es lo que pasa, ¿no? Que por eso es que vuelven y vuelven y vuelven, pero en esta ocasión, pues como anillo al dedo queda el tema, digamos, ¿no? Para conmemorar lo que se conmemora, y viene y en contra de una casa que tiene albergadas a señoras. Y si... Andri, porque aquí vivimos en un país peligroso, en un país inseguro, en un país con anomia, en un país con mucha violencia, en un país donde hoy quedó demostrado una situación, cuando se denuncia, también la Policía Nacional Civil puede actuar bien y puede actuar rápido, porque ¿cómo es que llega la Policía Nacional Civil y frustra toda esta situación? Bueno, de los 10 trabajadores de esta ONG, 2 se fueron a refugiar al baño, una llama a su papá, le cuenta lo que está pasando y el papá, temiendo por la vida de su hija, llama a la Policía Nacional Civil, llegan y afortunadamente pues el final
digamos que termina siendo bueno, aunque ahora vemos que no lo es. Si vemos las instalaciones físicas, Andri, de esta ONG parecen seguras, pero si tú le abres la puerta a cualquiera y no tienes esos cuidados en seguridad, la seguridad se pierde. Totalmente de acuerdo contigo, Talamonte, que una casa, por muy segura que esté, si se abre la puerta, se pierde la seguridad. Una cárcel, si se abre la puerta, se pierde la seguridad y se van los presos. Y entra cualquier cosa. ¿No? Y bueno, ¿para qué seguir hablando? Si la seguridad se rompe cuando alguien abre, ¿no? Eso es correcto. Bueno, entonces ahora vamos a darle contexto precisamente a este desarrollo del tema. Por favor, vamos a ver los siguientes datos. Y, Andri, por favor, si tienes la bondad, muchísimas gracias. Sí, aquí tenemos los datos en la pantalla, entonces, que usted puede ver. Y estamos hablando de la toma de rehenes en una ONG y que lo había extraviado acá, pero la violencia contra la mujer es un problema y ahora hablamos de este caso curioso, precisamente en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer en una ONG dedicada a atender a las necesidades de mujeres guatemaltecas. Se trata de este hecho que ha ocurrido como un robo, un indicio de robo y que fue evolucionando hasta la toma de rehenes, pero fue frustrado, como tú lo decías, por la Policía Nacional Civil. La ONG ubicada en la zona 7 de Guatemala fue tomada por asalto literalmente por 4 sujetos que tú decías, las nacionalidades, un guatemalteco, mexicano, hondureño, y vale la pena resaltar en ese punto que no se trata, como tú lo has dicho, de poner en estigma las nacionalidades, sino que se trata de resaltar los pertinentes asaltos o hechos criminales que estas personas cometen. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama precisamente impunidad. Es decir, este sujeto, el hondureño específicamente, andaba la semana pasada tranquilamente en la Avenida de la Reforma despojando a través del robo a mano armada a los transeúntes de ese lugar, probablemente a los que estaban en vehículo también, y hoy ya estaba asaltando y tomando rehenes, y si no es por la denuncia y la pronta acción policial, bueno, pues hubiese logrado su cometido. Y aquí estamos hablando de gente que uno dice, ¿y esta bandita a qué se dedica? No la miremos como una simple banda, es una estructura ya criminal organizada. Todos tienen experiencia en delinquir, todos tienen antecedentes, todos inclusive antecedentes tan graves y tan terribles, Andri, como el tema de la extorsión. Así que no podemos decir que no sean parte hasta de una pandilla eventualmente. Se me viene a la cabeza algo, pero no sé si solo es curiosidad. Dime. ¿Será que estos sujetos de otras nacionalidades se quedan en Guatemala a raíz de esas caravanas de migrantes que otrora vinieron, que venían por miles y pues que algunos y muchos se han quedado aquí y ahora no saben de qué vivir y se ponen a delinquir? Es muy probable y es muy posible. Pueden haber estructuras transnacionales como las mismas pandillas que los vayan trayendo, ¿verdad? Y traen sus refuerzos. Las caravanas también vienen a acentuar esta posibilidad y esta situación, pero hoy vemos cómo realmente es permeable el tema no solo de la mujer, la violencia en general en contra de todo el mundo, y afortunadamente pues también tenemos que evidenciar la importancia que tiene lo que es la denuncia como tal. Hoy se evidenció y para ello vamos a compartirle a usted otros datos importantes allí en pantalla para que podamos tener un poquito más de sustento. Bueno, Andri, por favor. Sí, no, adelante. Bueno, claro, y es que la salvación para las personas que estaba en ese momento en la sede de la ONG fue la denuncia, como tú lo has dicho, interpuesta por un padre de familia de una de las trabajadoras. Esto demuestra una vez más que si se pierde el miedo y se toma la pronta acción de denunciar, se puede obtener resultados positivos, como la en este mejor caso. arma. Se frustra el robo, se preserva la vida de los trabajadores de la ONG dedicada al tema de las mujeres y se pone a disposición de las autoridades a los delincuentes. Hay que evidenciar que el hondureño había sido capturado meses atrás, pero fue puesto en libertad. Yo te pregunto, Talamonte, ¿qué nos lleva a creer, digámoslo así, que ahora sí ya no lo van a soltar? Bueno, ¿o qué pasará? ¿Sabes qué creo que es lo que va a pasar? Que ahora sí va a haber alguien que vaya a ratificar esta denuncia y son estos empleados, estos personajes. Claro, la ONG misma debería de ser un querellante, ¿no? La ONG puede ser querellante adhesivo, así es. Aparte, aquí hay una situación. Fueron capturados en flagrancia, porque cuando llega la PNC ellos están dentro del inmueble delinquiendo, ¿no? A los otros amarrados, literalmente retenidos, y ellos viendo qué era lo que robaban. Entonces, lo que sí esperamos es que esto de verdad no quede impune y que al contrario el castigo sea lo suficientemente fuerte para que podamos empezar a tener un poquito más de control sobre esto. Pero Andri... Un llamado a la ONG. Sí, para que se apersone como querellante, ¿no es cierto? Tienen que hacerlo. Porque de lo contrario van a quedar en libertad. Pierdan el miedo. Ustedes, fíjense, acaban de ver lo siguiente.
hoy, porque van a tener miedo a decir, pero es que ya saben dónde trabajamos, nos van a venir a matar. De todas maneras, si no, van a salir libres y pueden regresar a hacer cualquier cosa. Entonces, pierdan ese miedo, pierdan ese temor y vayan a denunciar, porque es la única forma en que esta gente de verdad no va a estar en la calle delinquiendo. Así es, Talamonte. Bueno, entonces ahí está ya sobre la mesa el tema y que lamentamos mucho lo que ha ocurrido en el marco de la conmemoración del Día de la Eliminación de la No Violencia o de la violencia, digo, contra la mujer. Sí, así es, una cultura de violencia que hay que ir combatiendo y obviamente una impunidad y una anomia que tenemos también que ir combatiendo y erradicando. Saque usted sus mejores conclusiones y, Andri, cuando nosotros regresemos en breves instantes, vamos a hablar acerca de que el magisterio, o por lo menos los maestros que están sindicalizados en uno de tantos, de los ¿no? tantos Porque sindicatos son del tantos Mineduc. los sindicatos ahí en ese ministerio, salieron al Congreso a hacer una manifestación y llamar la atención de los diputados. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. De nuevo, a las calles, personas manifestando, ¿no? Bueno, por favor, entonces no cambie. Recuerde que en instantes regresamos y que somos a la medida. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala y la Asamblea Nacional de Magisterio entregaron a la Comisión de Educación del Congreso una serie de peticiones que están relacionadas a la vacunación de los maestros y los estudiantes. Queremos regresar a las aulas, pero queremos tener a los niños y a las niñas, jóvenes y jovencitas vacunados, a los maestros con su tercera dosis y que las escuelas públicas mínimamente, si no pueden tener agua potable, tengan el agua entubada, los servicios sanitarios, ¿ya? Y electricidad, para cuando el Estado tenga plata para la tecnología y la conectividad, pues ya hay electricidad. Esas son peticiones bien claras que estamos haciendo. El presidente de la Comisión de Educación, Carlos Roberto Calderón, se refirió a estas peticiones y el regreso a clases presenciales del próximo ciclo escolar. Hablamos de los centros integrales infantiles que le van a abrir sus puertas a niños de 0 a 4 años. Personalmente, yo como diputado tengo una consigna: aulas llenas y hospitales vacíos. En tan solo 2 meses se logró que más del 90% de maestros tuvieran su esquema completo de vacunación. Entonces yo creo que al venir una tercera dosis, eso no nos va a impedir que las clases empiecen de nuevo el año entrante. Creo que deberíamos de estar festejando que se abran las escuelas. El país no se puede detener con escuelas cerradas y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que esa tercera dosis llegue a los maestros. La movilización de los maestros inició a tempranas horas de este jueves desde la Plaza del Obelisco hasta llegar al Congreso de la República, donde permanecieron por algunas horas hasta finalizar la reunión entre el sindicato y congresistas. Bueno, he de confesar, como usted ya lo sabe, que no soy obviamente muy amigo de este tipo de protestas y situaciones. Sin embargo, sí quiero destacar algo. Esta fue una verdadera marcha, una verdadera movilización que no estuvo obstaculizando unas calles ni cerrándolas, lo cual me parece muy bien. Y más que una manifestación, Andri, televidentes, terminan, aunque tal vez, les digo, no soy muy amigo de esto, llegando al Congreso de la República a hacer una petición exacta con el presidente y los miembros de la Comisión de Educación. Digamos que en el marco de su concepción de manifestación lo hicieron bien, ¿no? Creo que lo hicieron bien, ¿no? Hay que reconocerlo así. Y ¿sabes qué es lo que creo que sí estuvo bien? Las peticiones que hicieron, es decir, que haya seguridad, no solo para los maestros, que haya seguridad sobre todo para los niños y las condiciones para que las medidas de bioseguridad se cumplan y se respeten. Que ese es mi mayor temor, saber si las escuelas al final de cuentas van a poder cumplir con toda esta cuestión. Y esto no es descubrir el agua azucarada, claro, es la realidad, ¿no? Claro, Andri. Cuando uno recorre el país, en mi caso que yo he recorrido por tantas actividades, ¿no? Uno va a las escuelas o institutos públicos, sí, y no hay ni agua en muchas de ellas. Aquí mismo en la ciudad de Guatemala, sin salir
No hay ni agua en las colonias donde están las escuelas. Por lo menos no un suministro constante, no hay. Entonces, ¿cómo se puede garantizar una bioseguridad si no hay la primera medida, que es el lavado constante de manos? Está complicado. Fíjate que, es un llamado de atención, porque es un llamado de atención. Invertir ahora ahí, ¿verdad? Así es. Yo estoy de acuerdo con el presidente de la Comisión de Educación. Sí. Deberíamos estar alegres que va a haber un retorno a clases, porque de verdad se necesita que nuestros alumnos regresen a las clases para mejorar un poco ese bajo nivel educativo. Pero hablando inclusive con otros colegas docentes, en este caso particularmente, en esta noche tenemos un camarógrafo muy conocido de amigo, Efraín. Docente también. Docente también. Y me hablaba una cuestión que tiene mucha sabiduría. Y me dice, ¿y por qué cada niño no lleva desde su casa una botella de agua? Pues fíjate que podría ser una solución bastante mejor para por lo menos tratar de ver de que esté el niño pues constantemente desinfectándose, ¿no? Agua, alcohol, lo que sea. Correcto, cada niño debería llevar su pachoncito, su pachita, creo que es buena medida. De alcohol o de alcohol en gel o de agua. Protejámonos nosotros. ¿Verdad? Que no vaya a ser los adolescentes y que el alcohol lo usen para otra cosa, pero... no creo. Pero bueno, que todo cabe en lo posible, pero que lo llevaran, porque de verdad que sí es complicado, ¿no? La situación de las escuelas es muy complicada. Esperamos que todo funcione bien, como guatemaltecos que somos, quisiéramos eso. Así es, pero también no tenemos que engañarnos. Tú también eres docente, Andri. Sí. No querramos engañarnos, ponernos una venda en los ojos. Este nivel educativo que, aunque hemos hecho el esfuerzo, tanto alumnos como docentes, a efecto de hacerlo a distancia, pues a quien más afectado es a la calidad educativa que reciben los chicos. Porque una cosa es la ciudad capital, una cosa son las áreas y centros urbanos, otra cosa es en aquella ruralidad. Y aquí mismo en la ciudad, imagínate, tienen, digamos que este es el dispositivo que tienen, una tablet, y son 4 hijos y solo hay una. No le vas a exigir al papá que las compre, y cómo se van a turnar para las clases. Sí, ¿no? Y los datos de internet y todo, que tan caro. Entonces, en Guatemala está cayendo en un vacío, en un bache que yo le llamo analfabetismo funcional. Son las personas que saben leer, saben descifrar las letras, pero no saben comprender lo que leyeron. Ese es un analfabeta funcional, porque comprende técnicamente la letra, pero no comprende el mensaje que ese texto le dio. Entonces, ¿de qué sirve? Y eso hay muchos en Guatemala hoy, poniéndonos nada más en el contexto de lectura, ya no digamos abarcando otras áreas. Mira, si ya es difícil en lo presencial, realmente a veces que te entiendan cosas que son complejas, que te entienda, digamos, toda una clase, es mucho más difícil hacerlo en lo virtual, donde eventualmente hasta no te puedes dar cuenta quién sí y quién no está haciendo esto, por mucho que utilices técnicas de neurociencia y todo para mantenerlos activos, para mantenerlos despiertos, para mantenerlos animados, como se puede decir en la clase. Esto es bien complejo y complicado. Aparte, al final de cuentas se termina engañando, llamémosle así, al propio alumno, porque dice, gané, sí, pero ¿con qué nivel? Claro, no, Talamonti, es cosa seria, ¿no? Los alumnos que hoy egresan de las aulas, en este vacío del 2020-2021, digámoslo vacío, ¿no? Vacío de presencialidad. Sí, es correcto. No tienen la calidad, el nivel académico necesario para ser contratados en las empresas, y eso es complicado. Es muy difícil. Vamos a ir con unos datos, por favor. Nuestra extraordinaria producción ya los tiene ahí en pantalla. Gracias, Andri. Bueno, aquí están los datos según la última actualización del Ministerio de Salud. El miércoles 24 de noviembre se realizaron 8.115 pruebas de COVID. De ellas han resultado pues positivas 829, en otras palabras, 10.20% de las pruebas realizadas dieron positivo a la enfermedad. Además, se registran que las muertes fueron 15, en las que ocurrieron, ¿verdad? Más que... Sí, 15 muertes más que ocurrieron en fechas anteriores, para un total de 15.885 personas que han perdido la vida por el COVID. ¿Por qué los primeros datos en este tema educativo se van basando sobre la estadística? Bueno, porque eso es lo que hay. Y obviamente el regreso a clases va a implicar pues toda esa situación que puede poner todavía más en riesgo esto. Tenemos que asegurarnos de varias cosas, que haya agua, que haya medidas de bioseguridad en las escuelas, que se utilice, y colegios también privados no están exentos de eso, que se utilice la mascarilla todo el tiempo, que probablemente puedan haber sistemas híbridos, pero por sobre todo, Andri, al final de cuentas, que empecemos a tener confianza también en que esto es necesario. El retorno a clases es necesario, y uno puede decir como padre, pero es que se me van a enfermar. Ojo,
Nosotros como padres salimos todos los días a trabajar, corremos el mismo riesgo que pueden correr nuestros chicos. Estadísticamente los chicos son los más fuertes y resistentes. Si a eso le sumamos que los vacunamos, porque hay que irlos a vacunar y que llevan las medidas de bioseguridad, creo que puede ser un retorno a clases bastante exitoso. Puede ser un retorno exitoso y deseamos ese éxito para la educación en Guatemala que tanta falta le hace. Recuerde usted que solo un país educado es un país desarrollado. Así es. Permíteme entonces, Andri, compartir los siguientes datos con todos ustedes gracias a nuestra producción, que ahí los va a poner en pantalla, y nos vamos a ir a un tema ya más concreto. Guatemala continúa hoy por hoy con el programa de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Y es que ya se pueden vacunar todos los guatemaltecos de 12 años. 5.837.000 personas vacunadas, 3.929.000 esquema completo. Han administrado en este país 9.766.000 dosis de la vacuna. ¿Crees que podamos estar hablando de un retorno a clases, como lo dice la ministra, para el 15 de febrero? Todavía tenemos estos pocos días de noviembre, el mes de diciembre y todo el mes de enero para completar este esquema de vacunación de los chicos y la tercera dosis, es decir, el refuerzo para los maestros, sin olvidar al personal operativo. Sí, Talamonte, sería genial siempre y cuando los niños podrían estar vacunados, porque recordemos que ahora niños vacunados no hay de nivel primario. Hay vacunados de 12 años para arriba, que ese es el nivel básico y diversificado, pero la primaria no está vacunada. No hay vacunas pediátricas aún en Guatemala circulando. Ya empezaron a vacunar pediátricamente en Estados Unidos, pero no acá. Ojo. Entonces, el 15 de febrero lo veo muy corta la fecha. Sí, quizá para empezar con el plan básico sistema y diversificado. Híbrido. Sí, yo creo que pero no tal vez la primaria ni preprimaria. Probablemente. Y otra cosa que quiero llamar la atención, esto tiene también que hacerse extensivo, obviamente también a las universidades. Es decir, ya en las universidades es gente mayor de edad, gente adulta, que aunque son adultos jóvenes, tienen esa responsabilidad, ellos ya tienen la conciencia de lo que es bueno, lo que es malo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para poder obtener un regreso a clases. ¿Sabes por qué? Porque nuestro nivel educativo está viniendo a... Lástima. Bueno, así llegamos al final de este tema entonces y vamos a continuar con otro, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, cuando regresemos, lo que vamos a hablar son las noticias de nivel nacional. No cambie, recuerde que somos a la medida. Como le dijimos, hemos regresado pronto y vamos a continuar con las noticias nacionales. Enrique Degenhardt, electo como secretario general adjunto del Partido Unionista, se refirió a los objetivos de esta agrupación. Vea por favor la información aquí en A la Medida. El secretario general adjunto 3 del Partido Unionista, Enrique Degenhardt, se refirió a su elección en el comité ejecutivo de esta agrupación. Esta estrategia que tenemos de fortalecer los principios y valores en los que todos los miembros del partido creemos, que enumerándolos rápidamente es temor a Dios, la familia como el centro de la sociedad guatemalteca, el desarrollo económico y la seguridad ciudadana. Esos son los 4 ejes principales sobre los cuales nosotros creemos. Hay que hacer mucho trabajo y mucho desarrollo dentro de la población conservadora guatemalteca y bueno, ahora me toca hacerlo desde esta perspectiva. Degenhardt explicó cómo quedó integrado el comité ejecutivo del Partido Unionista. El secretario general es el diputado Álvaro Orsúa Escobar. El secretario general adjunto 1 es el ingeniero Álvaro Hugo Rodas. El secretario general adjunto 2 es el diputado Lázaro Zamora. A mí me tocó ser adjunto 3, pero de la misma manera el alcalde Ricardo Quiñones es el responsable y dirige el consejo político del partido. El alcalde Sebastián Ciero, por ejemplo, está en el Comité Ejecutivo Nacional. El diputado Enrique Montano es parte del Comité Ejecutivo Nacional y así un montón de más figuras que están dentro del partido. Bueno, ponga atención a esta cifra, es extraordinaria la cantidad de dinero que está ingresando a Guatemala en remesas y este 2021 se podría romper todos los récords. Así lo revela la cantidad de envíos que están realizando nuestros compatriotas desde Estados Unidos para Guatemala. Mire cuántos miles de millones de dólares.
Bueno, hablamos de 115 mil millones de quetzales, imagínense ustedes, es una cifra, Talamonte, increíble, ¿no? Es una cifra, pero... 115 millardos, excelente. Sí, vamos a verla, aquí está. El envío de remesas en este año estaría alcanzando los 15.000 millones de dólares, un equivalente a más de 115.800 millones de quetzales. La recuperación económica de Estados Unidos ha sido parte de las razones de este impulso. Luego, el estímulo que se ha dado a los empleados por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha sido sin precedentes, y afortunadamente dentro de esos programas de estímulos al empleo ha alcanzado a los connacionales. Entonces eso les ha permitido aumentar sus ingresos y consiguientemente poder enviar más a Guatemala. Hemos visto que el empleo o el desempleo latino, la tasa de desempleo ya volvió prácticamente a los niveles de prepandemia. Recordemos que había subido el desempleo a 18-19%, luego inicia a bajar y ahora nuevamente se encuentra cercano al 5%, que es más o menos lo que se encontraba antes de la pandemia. Hasta el 18 de noviembre, los migrantes guatemaltecos han enviado en concepto de remesas 13.244.2 millones de dólares, que equivale a más de 102.245 millones de quetzales. En el 2020 se recibieron 11.340 millones de dólares. A partir del próximo 1 de diciembre se aplicará el subsidio por cilindro de gas propano. Vea la información. El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, se refirió a la aplicación del apoyo social temporal al cilindro de gas propano, cuya reducción en el precio se aplicará a partir de diciembre con vigencia hasta el 28 de febrero del próximo año. Bueno, efectivamente, ante la entrada en vigencia del decreto, lo que corresponde ahora es reglamentarlo. En el decreto mismo se le fijaba al organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Energía y Minas, un plazo para el reglamento. En realidad ya está listo. Simplemente lo que nos resta entre hoy y mañana es recabar las opiniones de las otras instituciones involucradas y muy seguramente, si así lo dispone el señor presidente, el reglamento estaría firmándose pues lunes o martes de la próxima semana, con miras a que efectivamente el aporte temporal entre en vigencia a partir del 1 de diciembre, que es lo que ofrecimos al pueblo de Guatemala. Por ejemplo, para el de 10 libras va a ser de 8 quetzales, para el de 20 libras va a ser de 16 quetzales, para el de 25, que es el más consumido a nivel nacional, es de 20 quetzales, y para el de 35 es de 28 quetzales. La forma de cálculo son 80 centavos de quetzal por libra. El titular de Energía y Minas también se refirió a los descensos en el precio de la gasolina super, regular y diésel en Guatemala, tras el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre liberar 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica. Hoy bajó 20 centavos de galón las gasolinas y 30 centavos por galón el diésel. Tenemos 2 semanas donde estamos viendo un comportamiento hacia la baja. Efectivamente, el anuncio del presidente Biden respecto a que va a liberar reservas estratégicas de petróleo va a tener una implicación en el precio. Así que eso pues, son buenas noticias para todos los consumidores. Las autoridades no descartan que el comportamiento hacia la baja continúe por algunas semanas, lo cual dará un respiro al bolsillo de los guatemaltecos. Así llegamos al final de esta emisión aquí del programa A la Medida. Gracias, Julio Talamonte, por la invitación. Andri, es un honor como siempre tenerte acá. Esta es tu casa y por favor, regresa pronto. Así va a ser. Muchas gracias. Nos vemos. Pásenla muy bien. Chao.